¿qué vimos la clase pasada? Empezamos la unidad 2. En la unidad 2, ¿de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Nosotros, como siempre, estamos en un marco de referencia absoluto y vemos un cuerpo que se anda moviendo respecto de nosotros y que dijimos que para esta materia vamos a estudiar solamente los cuerpos que son rígidos. Entonces, ¿cómo definimos la rigidez? La rigidez la definimos encontrando dos puntos, como el P sub J y el P sub I, y diciendo, bueno, si esta distancia entre el punto P sub J y el punto P sub I permanece constante, entonces ese cuerpo es rígido. Eso quiere decir, si D y J, cualquiera sean los dos puntos del cuerpo que elijo, se cumple, que es constante, quiere decir que los puntos ni se alejan ni se acercan entre sí. Y así habíamos definido lo que llamábamos condición geométrica de rigidez. ¿En qué consistía? Bueno, en decir, si yo acá pongo un sistema coordenado X, Y, Z, y tomo los vectores posición RI y RJ de este segmento por ahora, ¿qué tengo? Que para D y J es igual al módulo del producto escalar de este vector por sí mismo. Es decir, RJ menos RI multiplicado escalarmente por sí mismo me da el módulo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, esta era lo que llamábamos condición geométrica de rigidez. En base a esta dijimos, bueno, pero si nosotros acá derivamos, vamos a obtener lo que llamamos la condición cinemática de rigidez, es decir, que en vez de estar midiendo la distancia entre dos puntos para saber si el cuerpo es elástico o no, lo que puedo hacer es analizar la velocidad de sus puntos. Entonces, si derivamos esta expresión, la que está acá arriba, vamos a tener la derivada de una constante es 0, y esto será 2 veces por la función RJ menos RI, escalar la derivada de lo de adentro, a ver si puedo correr este cuadro de imagen, no me dice, multiplicada por, lo pongo acá abajo, y ahora ordeno, la derivada de este y la derivada de este, que va a ser B sub J menos B sub I. Este menos no me gusta. Menos B sub I. ¿Correcto? Quiere decir que este 2, como está igualado a 0, se va, y si yo divido acá por D y J, que es el módulo de este vector R y J, creo un versor unitario, de módulo unitario, que me da la dirección como esto es un versor ahora, R y J, no sé si se están piojando mucho, ahora ya pasamos, ya borro, nos va a quedar la condición cinemática de rigidez de esta forma. Ustedes pueden ir teniendo el libro a mano y siguiendo un poquito más limpio que lo que está acá. Entonces nos va a quedar que R versor y J escalar B sub I es igual a R versor y J escalar B sub J. ¿Qué nos decía esto? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, esta que está acá es la condición cinemática de rigidez, ¿sí? Esta que señalo en rojo. Entonces podemos decir, qué complicado, mirá, qué de letrita, ¿qué significa esto? Esto fue lo que habíamos visto en la clase pasada. Yo voy a borrar esta, o voy a agregar otra pizarra, en la cual vamos a ver qué significa que entre el punto P sub J y el punto P sub I, que en ese cuerpo que está dibujado ahí pueden tener velocidades distintas,
B sub I y B sub J, lo que nos dice la condición cinemática de rigidez es que la proyección de esta velocidad sobre la dirección que une a los puntos tiene que ser igual a la proyección de la velocidad del otro punto también en la dirección que une los puntos. Que esto sea igual que esto, a nosotros nos asegura que los puntos viajan a la misma velocidad y en el mismo sentido. Si, por ejemplo, fueran opuestos, si esta velocidad fuera así y proyecta así, me diría que los puntos están acercándose entre ellos, con lo cual no cumplirían con la condición de rigidez del cuerpo. ¿Correcto? Esto se usa mucho. Por ejemplo, imagínense ustedes, porque después esto se aplica en la práctica, imagínense que tienen un tablón sobre una pared y que este tablón desliza, si esto es A, este punto viene con una velocidad A y nos dicen encuéntreme la velocidad de B, que sería este punto. Entonces yo podría decir, bueno, como yo sé que este tablón es rígido, yo podría decir la proyección de la velocidad de A sobre el tablón tiene que, como B sub B no tiene otra que desplazarse sobre el suelo, B sub B tiene que proyectar sobre la dirección B menos A, de manera que esto sea igual que esto. Y ahí, si me dan este ángulo, me dan todos los ángulos, termino encontrando B sub B en función de la condición cinemática de rigidez. Esto lo van a aplicar seguramente en los primeros problemas. Esta condición cinemática es especialmente fácil de aplicar en problemas en el plano, como ven acá. En problemas de trayectorias alabeadas en 3 dimensiones, es un poquito más complejo porque ya la geometría no es tan sencilla, pero se trabaja con álgebra vectorial y se usa. Muy bien, hasta acá un poquito lo que habíamos visto analíticamente. Borrar todos los dibujos, borrar los dibujos. Ahí está. Muy bien. Entonces, habíamos entrado luego, yo a su vez tengo que mirar el libro para ordenarme, si no... Habiendo hecho eso, habíamos entrado en el estudio de los movimientos de los cuerpos rígidos. En el estudio de los movimientos. Y habíamos dicho que había clases de movimientos que debíamos identificar. Y acá les pido por favor que estos conceptos los incorporen rápidamente, porque en la medida que no reconocemos un movimiento simple, mucho menos vamos a conocer o a reconocer en los problemas los movimientos compuestos, que son combinaciones de los simples. Entonces, habíamos dicho, mira, hay 2 movimientos simples, yo se los voy a poner acá. Es el mismo cuerpo, el mismo marco de referencia, nosotros estamos acá mirando el cuerpo y decimos, si yo tomo 2 puntos cualquiera del cuerpo, como antes, PJ y P sub I, y estos puntos, se mueve este vector R y J, se mueve siempre paralelo a sí mismo, es decir, cuando el cuerpo esté en otra posición, R y J va a ser así, va a ser así, va a ser así, siempre paralelo a sí mismo, entonces digo que estoy en un movimiento de traslación. Y esa traslación, cuando todos los puntos tienen la misma velocidad, fíjense, si R, J menos RI es igual, entonces la derivada de esto, ¿qué me da? Que BJ menos BI es igual a 0, donde me dice que cualquiera sea J, su velocidad va a ser igual a cualquiera sea I. Quiere decir que en una traslación, todos los puntos, cualquiera sea el punto del cuerpo que elijo, tiene la misma velocidad que el de al lado y que el que está lejano. A esa velocidad común a todos la llamamos tau.
velocidad de la traslación. Tau. Es una traslación de velocidad tau, que puede ser 10 de módulo y en la dirección x y j que se dé, ¿no es cierto? Muy bien. Ejemplo de esto, habíamos visto, por ejemplo, los dos videitos que vimos la clase pasada. Una cinta transportadora lleva un bloque de una punta a la otra de la cinta. El observador que está abajo, ¿qué ve? ¿Cómo caracteriza el movimiento de ese bloque? Dice, mirá, si yo miro una arista del bloque tiene la misma velocidad que la de enfrente. Conclusión, esto respecto de mí se traslada. Entonces, cuando todos los puntos respecto de mí, que soy el observador, tienen la misma velocidad, estoy ante un movimiento de traslación simple, ¿correcto? Movimiento de traslación simple. Bien, esto es un recordatorio, así que si no hay preguntas, estaría pasando al otro movimiento simple, que sería el movimiento de rotación. Dijimos que, como observadores, vamos a ver que un cuerpo rota respecto de nosotros si hay una hilera de puntos cuya velocidad es nula. Nosotros estaríamos viendo esta recta como una recta fija en el espacio. Pero si todo otro punto del cuerpo tiene una velocidad respecto de nosotros, a este movimiento lo definimos como movimiento de rotación simple. Porque lo único que puede ocurrir si esto es una recta fija, es que cualquier punto como este ejecute una circunferencia alrededor del eje de rotación, ¿correcto? Y entonces habíamos dicho que si poníamos el eje de rotación perpendicular a nuestro piso y el cuerpo rotaba de esta manera, con una velocidad angular omega, podríamos definir un vector omega que es colineal con el eje de rotación y tiene como módulo a omega. Entonces lo expresábamos de esta manera: omega es omega en omega. Fíjense la importancia acá de la notación que decimos. Lo que lleva arriba una rayita es un vector, lo que no lleva rayita es un escalar, y lo que lleva un sombrerito es un versor o un vector unitario o versor. Entonces, ¿por qué les remarco esto? Porque muchos de ustedes no ponen ni palito, ni sombrerito, ni nada. Entonces, si ustedes me ponen que omega es igual a omega por omega, me están diciendo que omega es igual a omega cuadrado, lo cual es imposible. ¿Correcto? Por eso es tan importante cuando adoptamos una notación, respetarla. Bien. Hasta acá los movimientos simples. Traslación simple, rotación simple. Habíamos mostrado un videito del movimiento de rotación simple que era, por ejemplo, un brazo robótico llevando un bloque de una punta a otra de un escritorio, de lo que fuese, y lo hacía en una forma circular, es decir, todos los puntos del bloque con el brazo del robot tenían un movimiento de rotación alrededor del eje vertical del robot, algo como esto. Si este es el robot puesto arriba de una mesa y este es su brazo, y el robot rotaba con omega, el bloquecito que traía acá agarrado de su pinza, todos los puntitos estaban desarrollando circunferencias alrededor de este eje. Entonces, la pregunta es, ¿qué movimiento tiene este bloque respecto de este observador? Bueno, si todos los puntos del bloque están haciendo circunferencias alrededor de un eje fijo, esto para mí es una rotación simple. Yo les había dado el ejemplo en la clase pasada, que no podía dibujar mucho. Les había dicho, imaginen que pinchan una pelota con una aguja de tejer, que pasa de lado a lado, y la punta de la aguja la clavan sobre la mesa. Y a la pelota la hacen girar sobre la aguja.
ustedes, en el marco de referencia fijo, que es el lugar donde están sentados o parados mirando eso, ¿qué ven? La aguja es el eje fijo del movimiento, ningún punto de la aguja tiene velocidad respecto de mí, no cambia de posición con el tiempo, y a su vez, cada punto de la pelota tiene una velocidad distinta que corresponde a un movimiento alrededor de la aguja. ¿Se está viendo eso? Hagan preguntas. Bueno, por último, entonces, como recordatorio, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a hacer notar un detalle conceptual que quiero que incorporen, y cuando digo quiero que incorporen, por ahí lo que quiero significar es anótenlo en una hoja, subrayenlo en el libro, donde tengan un espacio en blanco en el libro, anótenlo. ¿Qué es esto? En un movimiento de rotación, imagínense ustedes que acá está ese cuerpo rotando, que habíamos dicho, por acá está el piso, y acá estamos parados nosotros, esta cosa está rotando, y entonces yo digo, mira, esto es el escalar omega derivada de θ respecto de t, pero acá tengo un vector que representa este movimiento, tal que este vector es omega, como les dije antes, la misma omega escalar, en la dirección de ¿quién? Del eje omega. Que si el eje omega lo hago coincidir con el eje de las zetas, esto pasaría a ser omega en la dirección de k. ¿Correcto? Entonces y acá viene el concepto, cuando nosotros decimos la velocidad de un punto como el p sub i, cualquiera, b sub i, va a ser omega vectorial ri. ¿No es cierto? ¿Qué estamos significando? Estamos significando lo siguiente. Si yo tomo este radio, por ejemplo, al que voy a llamar R1, voy a tener que la velocidad de I es igual a omega vectorial R1. Si yo tomase este punto sobre el eje para posicionar RI, lo llamo R2, voy a tener que B sub I es igual a omega vectorial R2. ¿Correcto? Y usted me va a decir, ¿pero cómo? ¿Usted toma distinto radio, hace el producto por la misma cosa y obtiene el mismo vector del otro lado? Sí. Porque ¿qué pasa con esto? Fíjense, ¿qué pasa con esto? B sub I, módulo, recuerden que el producto vectorial viene dado, el módulo, por el módulo de este por el módulo de este, es decir, omega por RI, por el seno del ángulo que subtienden. Entonces, fíjense, si esto es alfa, RI por el seno de alfa me va a dar siempre esta distancia. ¿Entienden? Por eso ustedes hacen de física con el concepto escalar de que B es igual a omega por R. Esto es cierto, es el módulo. Y este es el R chiquitito, R, que está sobre el plano de la circunferencia que está desarrollando P sub I. Pero vean que si el alfa fuese este, R2 por el seno de alfa también me da esto, porque el producto vectorial tiene la propiedad de descartar la parte del vector que es paralela al vector omega. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tomar este vector RI, siempre que lo saque del eje de rotación, puedo tomar cualquier vector y voy a obtener el mismo valor. Conclusión de esto y concepto de esto, cada vez que ustedes tengan una rotación y quieran averiguar la velocidad de un punto cualquiera, B sub J, tienen que hacer omega vectorial RJ, que sería el vector posición de punto J. Pero este RJ siempre sale del eje de rotación omega. Entonces, cualquiera sea la posición
de donde yo saco RJ, siempre que lo saque del eje de rotación, este producto va a ser correcto, ¿sí? Este producto. No sé si queda algún simple y estados compuestos. Los simples son, en la clase le preguntaría, ¿cuáles son los estados simples? Y ustedes rápidamente me contestarían. Acá, si les pregunto eso, hasta que alguno habla, tenemos un delay grande. Entonces, traslación, rotación, simples. Simples. Ahora vamos a ver qué pasa cuando combinamos varias traslaciones a la vez. Vamos a ver qué pasa cuando combinamos varias rotaciones a la vez sobre el mismo cuerpo. Y vamos a ver qué pasa cuando a un cuerpo que está sometido a varias traslaciones lo sometemos simultáneamente a varias rotaciones. Con lo cual obtenemos el movimiento rototraslatorio, que es el movimiento general de un cuerpo en el espacio. Este es el más complicado, de acá para allá, más simples. Entonces, fíjense que recién estamos acá. Por eso es tan importante entender este concepto. Bien, vamos a suponer entonces ahora que durante un determinado tiempo delta t, sometemos a un cuerpo a varias traslaciones simultáneamente. Ese cuerpo que veíamos en la cinta transportadora, que se llevaba a un cubo para allá con una traslación tau 1 de la cinta transportadora, podríamos estar nosotros en algún momento, cuando el cubo llega por acá, pretendo dibujar puntito y me sale... Cuando el cubo llega por acá, viene un tope que le dice, te saco de la cinta transportadora, y le mete una traslación tau sub 2. Como viene con tau sub 1, en el momento que aparece tau sub 2, el móvil está sometido, por un lado, tau sub 1 lo empuja así, y por el otro, tau sub 2 lo empuja así. De manera que el bloque se va a desplazar en este sentido, que es la sumatoria vectorial de tau sub 1 más tau sub 2, que llamamos tau suma, el vector suma de tau 1 tau 2. Bien, pero entonces fíjense, si en el mismo delta t yo tengo que velocidad por tiempo me da espacio recorrido, yo tendré tau 1 por delta t es igual a un delta R1. Es decir, me lo lleva, este me va a llevar en un delta t, el bloque para allá, digamos, este movimiento en un delta t va a ser tau 1 por delta t, y va a recorrer de acá hasta acá. Ahora, simultáneamente, tau 2 por delta t lo va a hacer ir de acá hasta acá, es decir, le va a aplicar acá, de manera que este va a dar un delta R2, que va a ser esto que está acá. Perdón, ese nos lleva cuadrado. Bien, quiere decir que si yo sumo esto, me va a dar tau sub 1 más tau sub 2, vectores, por delta t, es igual a delta R1 más delta R2, que no es más que este grafiquito que le puse acá. A ver, tau 1 más tau 2 es este vector, suma vectorial de ambos, y delta R va a ser el desplazamiento que va a tener el bloque cuando dos traslaciones actúen conjuntamente. Vamos a ver si puedo darles, ahora, voy a ver si puedo correrles el video correspondiente a esto que es una suma de traslaciones. Como conclusión podemos decir, una suma de traslaciones aplicadas simultáneamente a la misma cosa me va a dar como resultado otra traslación que es la suma vectorial de todas. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense, yo les hago este
o propuesta de imaginación. Agarren algo que tengan sobre la mesa que están ahora y digan, mira, pónganlo en una punta de la mesa, en un vértice. Y digan, bueno, quiero llegar al vértice opuesto, en diagonal. Yo podría ir directo sobre una línea recta que vaya de vértice a vértice, o podría ir primero por una arista que podría llamarle dirección X, y luego subir por la dirección Y para llegar a la misma posición, a la otra arista. Ahora, el hecho de ir por la diagonal directamente, yo lo puedo componer en una dirección en X, en una en Y, y decir, yo este movimiento directo de ir de punta de la mesa lo estoy logrando porque estoy aplicando una traslación en X simultáneamente a una en Y, que hace que instante a instante el objeto que estoy trasladando proyecte sobre X una traslación y sobre Y otra traslación. Las dos traslaciones juntas me dan la diagonal que va de punta a punta. ¿Qué sé yo? Ahora, por ejemplo, del video va a salir otro ejemplo. Y en todo caso, no olviden que me pueden preguntar, ¿ok? Voy a compartir pantalla ahora. Y ahora les voy a pasar el videíto este. Este es el mismo que vimos el otro día. En este video de concientización de la población respecto de energías renovables. ¡Apa! Se me fue, perdón. Este era el de rotación. El robot ejercitan un movimiento circular en trayectorias circulares. Definición esta de movimiento de rotación simple. El primer caso de movimientos compuestos que vamos a ver es el de sumatoria o composición de traslaciones. Las máquinas de elevación y transporte son en general buenos ejemplos de utilización práctica o generación práctica de estos movimientos. En el puente de grúa que vemos a continuación se da un movimiento de traslación del carro sobre el puente y del puente sobre los rieles con respecto a un marco de referencia al que están adheridos los rieles, que por supuesto son las paredes y el entorno en el cual se mueve la máquina. Si además se considerara el izamiento de una pieza, a esta pieza habría que agregarle una nueva traslación que sería sobre el eje vertical. Es decir, que su movimiento sería la resultante de la aplicación simultánea de tres traslaciones. Siempre dentro de los movimientos compuestos, bueno, ¿qué les pareció? Ilustro un poquito, ¿no? Fíjense, la grúa puente se mueve en forma longitudinal del galpón, ¿correcto? Bien, esa es una traslación, agarra a la bobina de metal, de chapa, y la lleva con una traslación tau sub 1 desde una punta a la otra del galpón. Fenómeno. Ahora, si yo la tomo del suelo y mientras voy hacia el camión a depositarla, la voy subiendo a la altura que va a estar la caja del camión, fíjense que yo ya tengo una traslación en la que me voy yendo por el galpón, respecto a las paredes del galpón, lo estoy trasladando al objeto con una traslación tau sub 1, pero a su vez lo voy subiendo con una traslación tau sub 2. Pero a su vez, si el objeto
no voy directo al camión, sino que el camión está en otra punta, yo lo que voy a traer es el objeto, voy a ir manejando sobre el puente grúa una traslación tau sub 3 que haga que cuando llegue el camión estoy a la altura justa, a la distancia justa y al ancho justo. Conclusión, he aplicado a la misma bobina de metal 3 traslaciones a la vez, que dio como resultado que yo no viera las 3 traslaciones, sino que viera que el cuerpo iba directo a la caja del camión. ¿Se ve eso? Bueno, espero que sí. Qué feo que... Sí. Bueno, no tenemos la clase es irreemplazable, es inútil. Por lo menos para mí, no sé para usted. Bueno, correcto. Entonces, vamos ahora de vuelta a la pizarra. Bueno, vamos ahora a empezar a sumar rotaciones, ¿sí? Para llegar al concepto de cualquier rotación con otra cualquier rotación, vamos a comenzar conociendo distintos tipos de suma o de imposición de rotaciones sobre un cuerpo. Vamos a ver ahora el ejemplo de cuando un cuerpo, perdón, voy a agarrar el negro porque así el negro lo tomamos como base, después le vamos poniendo colores. Imagínense lo siguiente. Como siempre, dibujo nuestro marco de referencia, que en principio no es un sistema de coordenadas. Ojo a eso, las coordenadas acá no están dibujadas, es un marco de referencia. Es el piso con 2 paredes. Y ahí estamos nosotros en el piso mirando algo. Entonces, imaginemos que tenemos, perdón, lo voy a dibujar en esta posición, para que ustedes lo vean de frente. Así que voy a borrar este pedacito, bien. Y vamos a suponer que, tenía la goma, qué lío. Esto con esto. Bien. Vamos a suponer entonces que este bastidor que está acá gira con una velocidad angular omega 1. Yo les pregunto a ustedes qué movimiento está viendo el observador que tiene este bastidor girando con omega 1, supónganse, sobre el piso del salón que están ustedes. ¿Qué dirían qué movimiento dirían que tiene? Rotación simple. Una rotación simple, muy bien. Al que chateó le faltó eso, puso rotación y le faltó simple, que fue Joaquín Azcárate. Muy bien. Bueno, yo voy a emprolijar un poco el dibujo porque es una pena. Ya empezamos manchando todo. Ahí tenemos nuestro bastidor que gira. Supónganse, si queremos ser más gráficos, podemos tener un bolillero acá, un cojinete, y acá un cojinete de empuje que hace que esto pueda girar con omega 1. Bien, pero ahora voy a suponer que tengo un disco acá que gira sobre el bastidor con omega 2. ¿Correcto? Entonces me pregunto, ¿qué tipo de movimiento estará teniendo esto por el hecho de que yo, a todos los puntos que constituyen este cuerpo, los estoy haciendo rotar a la vez con 2 rotaciones que concurren en este punto? Por eso estamos hablando de rotaciones concurrentes. Entonces, fíjense ustedes, voy a hacer este análisis. Voy a decir, bueno, yo voy a decir que la velocidad de este punto P sub I, la velocidad de I, va a ser la que le va a imponer omega 1, que a este punto lo va a hacer girar así, sobre el eje de omega 1, entonces le va a imponer una velocidad, omega 1, vectorial 1. Y voy a llamar R1 a este vector posición.
Bien, ahora digo, ¿y por qué digo que este es R1? Porque lo saco desde el punto de concurrencia, que es un punto de omega 1. Entonces, esto que yo puse acá, hasta ahora, es muy correcto. Pero esto solo es por la rotación de omega 1. A su vez, omega 2 lo hace girar al punto P sub i, lo hace girar sobre este eje. Por lo tanto, puedo decir que a la velocidad esta que le impone omega 1, omega 2 le va a imponer omega 2 vectorial R1 también. ¿Y por qué puedo tomar R1 también para esta rotación? Porque la estoy sacando de un punto de la recta de acción de omega 2. Entonces voy a tener omega 2 por R1. Conclusión, si saco factor común, voy a tener que B sub i es igual a omega 1 más omega 2, Ricardo Arias salió, vectorial R1. ¿Algún problema hasta acá? Disculpen la desprolijidad, sigue siendo difícil, pero a ver, vamos a meter. Esto es B sub i, ahí está. Entonces, esto, fíjense, es la suma vectorial de dos vectores, omega 1 y omega 2, que me va a dar un vector resultante omega. Quiere decir que yo puedo decir que para dos rotaciones concurrentes impuestas simultáneamente sobre un cuerpo, voy a poder calcular la velocidad de sus puntos por el vector rotación omega, suma de todas las omegas concurrentes que actúan sobre el cuerpo, vectorial el vector posición que sale desde el punto de concurrencia que está acá abajo en este esquema. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa algo muy gordo. Voy a limpiar un poquito o voy a intentar hacerlo arriba de esto para que ustedes vean la diferencia. Por empezar, esta suma, omega 1 más omega 2, lo que a mí me va a dar, si yo sumo un vector omega 1 más un vector omega 2, me va a dar esta resultante omega, que es esta, ¿no es cierto? Lo que me está representando esto, entonces, es que para este observador, la velocidad de cualquier punto de este cuerpo está dada por este vector omega, vectorial el R que corresponde al punto. Quiere decir que para este observador, el punto no hace ni esta trayectoria, sino una trayectoria alrededor del eje de omega verde. ¿Sí? Ahora, como para este señor, el plano donde está dibujado omega, fíjense que el plano donde está dibujado omega es sobre el bastidor, pero el bastidor, para este señor, se le está permanentemente rotando y el eje omega S está describiendo un cono respecto de este señor. Entonces él lo que está viendo es que todo punto de este cuerpo quiere iniciar una rotación alrededor del eje que es la sumatoria de las rotaciones concurrentes, pero que cada vez que va a iniciar esa circunferencia el eje cambia de lugar y por lo tanto estamos en la presencia de lo que llamamos un movimiento de rotación instantánea. Acá pueden ver ustedes qué importancia que es, cuando es rotación simple, no decir rotación, porque si ustedes me dicen rotación, yo no sé si es una rotación instantánea, producto de varias rotaciones concurrentes, o una rotación simple producto de una sola rotación. ¿Entienden? Entonces, o digo movimiento de rotación simple, o digo movimiento de rotación instantánea. ¿Ok? Antes de que borre, ¿alguna pregunta? Ustedes seguramente irán siguiendo el libro, a ver dónde andamos, a ver si puedo decirles algo más. No, con esto, más leyendo el libro, tendrían que ir
agarrando. Cualquier cosa que tengan una duda del libro, yo lo puedo compartir, lo tengo acá en pantalla también. De manera que, si ustedes me quieren hacer una pregunta que no entiendan del libro, no tengo más que ponerlo en común y vemos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora entonces al caso de rotaciones concurrentes. La cosa es así. No, concurrentes lo vimos recién. Rotaciones paralelas. Ahora vamos a tener este caso. En vez de tener un bastidor triangular, como tuvimos antes, seguimos paraditos acá. Acá tenemos un disco que tiene una rotación omega 2 respecto del bastidor, que a su vez el bastidor se mueve con omega 1 respecto de este señor. Conclusión, si yo quiero ver la velocidad de un punto cualquiera del disco, fíjense que dibujo este, podría dibujar este, pero sería complicar el dibujo, este es el que queda más limpio, digamos, al rayarlo. Entonces yo diría, bueno, acá la velocidad del punto P sub I es igual a la velocidad que le impone la rotación omega 1 vectorial, un vector posición, ¿desde dónde? Desde el eje de omega 1, más, ahora, más omega 2 vectorial R2. ¿Y quién es R2 ahora? Un vector posición, si esto era R1, y esto es R2, ¿qué estoy teniendo? Que la velocidad que va a tener este punto respecto de este señor es la suma de las velocidades que le impone el movimiento alrededor del marco y el movimiento alrededor de este eje. Concentro ahí. ¿Se ve eso? Bien. Ahora, si ustedes recuerdan cómo en física sumaban vectores paralelos, si este, por ejemplo, fuese omega 1 y este fuese omega 2, yo podía encontrar la resultante de omega 1 más omega 2 poniendo a continuación de omega 1, omega 2 y de omega 2, omega 1, y haciendo esto, y encontraba la resultante omega 1 más omega 2 que pasaba por un punto intermedio entre omega 1 y omega 2. Este es el concepto de palanca, lo tienen que haber visto en omega 1, donde en vez de sumar rotaciones sumaban fuerzas, pero en definitiva son vectores paralelos. Entonces yo podría decir, bueno, el movimiento que va a tener este cuerpo, los puntos de este cuerpo, va a tener una velocidad dada cada punto del cuerpo por el omega resultante de sumar vectorialmente las dos rotaciones que se le imponen, vectorial, ahora un nuevo vector que va a salir desde dónde? Va a salir R al punto, R va a salir desde donde pase la resultante omega, ¿no es cierto? Desde acá. Entonces yo puedo usar esto, pero también puedo usar esto, sabiendo que omega es la sumatoria de todos los omegas. Esto quiso ser el símbolo de sumatoria, todas las omega i que actúan sobre el cuerpo, y que este es el punto que corresponde a donde pasa esa resultante. ¿Qué se saca? Bueno, por palanca nosotros conocemos esta distancia total, la vamos a conocer. Lo que podemos hacer es tomar momentos de este extremo, momentos respecto de este, hacer dos ecuaciones con dos incógnitas y nos va a salir esta distancia y esta distancia. Y entonces sabemos la localización de la resultante omega y podemos establecer el vector posición R que va desde la resultante al punto deseado. Ahora, ¿qué va a dibujar en vez de un cono este vector respecto de este señor? Bueno, este vector omega 2 va a dibujar un cilindro respecto de este señor, porque cuando vaya para atrás del plano, el vector va a andar
va a andar por ahí, cuando venga para adelante va a andar por acá, ¿correcto? Y entonces vamos a tener otra vez un movimiento de rotación instantánea, por el hecho de que he sumado dos rotaciones paralelas cuya resultante viaja al observador. Pasamos de composición de rotaciones paralelas a un caso muy interesante de movimiento, que es el siguiente. Cuando nosotros tenemos un par de rotaciones, es el mismo problema que teníamos recién, estamos paraditos ahí, y vamos a mirar a este disco que está sometido a que todos los puntos del disco roten con omega 1, pero a su vez, respecto del marco, roten con menos omega 1. Esto obviamente es una cupla de rotaciones o par de rotaciones. Fíjense ustedes entonces que, haciendo el mismo análisis que antes, vamos a tener que la velocidad de este punto P sub i va a estar dada por omega 1 vectorial R1, que lo saco desde acá, lo saco desde un punto del eje omega 1, más omega 2 vectorial R2, que lo saco desde un punto del eje omega 2, que es menos omega 1. Ah, perdón, está bien, quiere decir que yo acá podría poner, si ustedes me permiten, voy a cambiar esto por menos omega 1, ¿ok? Lo voy a hacer borrando esto, y directamente poniendo menos acá y 1 acá. Y ahora borro esto. ¿Se entendió, cierto? Ahora yo tengo factor común omega 1. Entonces podría decir que la velocidad de I es omega 1 vectorial R 2 menos R1. Es decir, R2 menos R1 sería este vector, ¿no es cierto? Al que llamo R12. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, pero yo voy a ir un pasito más acá y voy a decir, mira, yo voy a transformar eso en esto, sin forzar ni mentir, que conste. Omega 1 vectorial que R2 más menos R1. ¿Estamos bien? Acá podría haber puesto corchete para encerrar el paréntesis. Y bueno, ¿qué estaríamos diciendo? Miren, voy a dibujar con otro color. Si yo sumo R2 más menos R1, voy a hacer esto. Perdón, acá, esto era R1. Me equivoqué, ¿eh? Esto era R1. A ver, R1 menos R2 me daba esto. Es R1 menos R2 acá, disculpen, ¿eh? Entonces acá, disculpen si alguno lo mareé con este paso, pero realmente había un error ahí. Entonces sería, no, esto no es omega, qué lío. Esto es R1 menos R2, donde este es R2 y este es R1, de acá hasta acá. Entonces, fíjense, ¿qué nos queda acá? Nos queda igual a omega 1 vectorial, que es R1 más menos R2. Fíjense, R1 es este, más R2 para el otro lado, que es este, me da esta distancia, R12.
Quiere decir que lo que nos está diciendo esto es que para cualquier, si yo tomo, fíjense ustedes, tomo este punto para hacer ese análisis, R1 va a ser este y R2 va a ser este, pero esta resultante es siempre igual. Quiere decir que para cualquier punto que yo tome, me va a dar la misma velocidad. Cualquier punto que yo tome va a tener como velocidad esto que está acá, omega 1 vector R1, 2. Si yo les digo que todos los puntos van a tener la misma velocidad para este señor que está acá, ¿qué movimiento ve este señor? Coraje, acá alguien me está chateando, veamos. Ah, no, era por el siga-siga. A ver, ¿quién se anima? Todos los puntos de este disco tienen la misma velocidad para este señor. ¿Qué está viendo el señor? Un movimiento de traslación. Muy bien. Lo que pasa es que es una traslación circular a la que no muchos estamos acostumbrados. Pero yo les pido a ustedes que piensen que van por la calle en bicicleta dándole una velocidad de rotación al pedal, ¿correcto? Una persona que está en la vereda y los ve pasar, ve que el pedal, respecto de él, se está trasladando. Y usted va a decir, pero ¿cómo me va a decir que se está trasladando? Si está dando vuelta con la manivela. Bueno, es una rotación curvilínea, que ahora vamos a ver el ejemplito del pedal, que no se trata más que de este caso, y vamos a poder analizarlo. Fíjense, supongamos nosotros que tenemos acá, no sé, una barra articulada acá, es decir, esta barra puede girar con un omega 1 en esta dirección, y acá vamos a tener articulado una varillita que puede girar con omega 2 respecto de la barra. ¿Ok? Perdón, ¿pero qué es omega 2? Menos omega 1. Si esta barra, junto con la varilla, es decir, este mecanismo, girara solo con omega 1, ¿qué pasaría? Pasaría lo siguiente. Para un determinado delta t, este ángulo valdría omega 1 por delta t. Y este punto central habría venido a parar describiendo un movimiento circular, porque esta palanca azul que está acá ejecuta un movimiento de rotación simple respecto de este marco, ¿cierto? Entonces, porque solo rota con omega 1 el azul, el que rota con omega 2, con omega 1 más menos omega 1, es la chapa colorada que está ahí. Entonces, fíjense ustedes, si solo existiera omega 1, todo este mecanismo hubiera llegado a este punto, en delta t, tendría omega 1 por delta t, y la chapa colorada estaría en la dirección que se marca ahí. Iría directamente junto con la barra azul. No sé si lo estarán notando. Pero como en el mismo delta t, esta chapa hizo un ángulo menos omega 1 por delta t, que es lo que nosotros hacemos con la pata cuando no dejamos que el pedal se vaya con la manivela, ¿qué tendríamos? Que la chapa vino a parar ahora, en vez de llegar a la posición amarilla, sigue paralela a sí misma en esta posición. Un instante, póngale, este movimiento sigue, el punto S vino a parar acá. ¿Qué hizo esto? La barra azul llegó hasta acá. La chapa podría haber estado, si solo hubiese omega 1, la chapa hubiera llegado ahí. Pero resulta como este describió 90 grados para allá, la chapa describió 90 grados en contra. Llegó acá de esta manera.
¿Ven que se desplaza paralela a sí misma? Pero en una trayectoria curva. Entonces es una traslación circular. Como decimos que todos los puntos, cualquier punto que yo tome, sea este, sea este, sea este o este centro que yo tome, la velocidad de ese punto genérico B sub I va a ser omega 1 vectorial esta distancia, la longitud de la barra. Quiere decir que si omega 1 vectorial R es, a ver si me da más color y no me da esto, a ver, no, lo voy a hacer con otro trazo, acá, y vamos a tomar el negro. Entonces, fíjense, si este punto tiene esta velocidad, este punto de la chapa tiene este, y este punto de la chapa tiene este, y este tiene este, y el perfil de velocidades que un observador fijo, que ve omega 1 y omega 2, lo que está viendo es que todos los puntos de la chapa en esta posición tienen esta velocidad. Pero en esta posición, como este tiene esta velocidad, este y este van a tener la misma, y el señor lo que va a estar viendo es este perfil de velocidades. Y acá, como este punto va a tener esta, este va a tener esta, y este va a tener esta. Pero todos los puntos de esa chapa van a tener la misma velocidad. ¿Correcto? Estamos hablando entonces de la traslación curvilínea, que ahí tienen en la página 71 del libro. ¿Correcto? Con esto habríamos sumado, a ver qué era lo que... dijimos en la página 68, dijimos, vamos a componer rotaciones y vamos a tener 3 casos. Habríamos visto esos 3 casos que dijimos que íbamos a analizar. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando, porque nosotros hasta ahora vimos, qué pasa cuando sumo varias traslaciones. Después dijimos, bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando sumo varias rotaciones. Ahora yo lo que les digo es, vamos a ver qué pasa cuando sumamos traslaciones con rotaciones. ¿Qué movimiento es el que vamos a ver cuando a un cuerpo que se va trasladando lo voy haciendo rotar? Imagínense el cubo del videíto primero, que iba en traslación simple, le damos un torque arriba de la cinta transportadora y mientras la cinta se lo lleva, el torque gira. El observador que está parado abajo en el piso, ¿qué movimiento observará de ese bloque? Bueno, es lo que vamos a analizar ahora. No sé si hay preguntas sobre esto, avisen, ¿eh? Si no, paso a borrarlo y vamos a ver el caso de rotaciones con traslación. Muy bien. Vamos a tomar... Bien. Entonces acá vamos a analizar esto. Imagínense que nosotros tenemos, como siempre, estamos acá, paraditos, y tenemos un cuerpo respecto de nosotros, que lo vemos acá, que está rotando con una cierta rotación omega, pero a su vez se desplaza respecto de nosotros con una cierta traslación tau. Lo que decíamos recién de la cinta transportadora. Esta papa podría ser el cubo que la cinta transportadora se lo lleva con tau y a su vez él rota sobre un eje de rotación omega. Estamos analizando ese movimiento. Quiere decir que la velocidad de cualquier punto, como este del cuerpo, P sub I, va a ser igual a la traslación que se lleva a P sub I en una paralela a la traslación, más este omega vectorial, la distancia que hay desde un punto del eje de omega, que sería esto.
esa sería la velocidad que tendría un punto cuando está en lo que llamamos rototraslación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa según sea el ángulo que forman tau y omega? Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora. Yo quisiera que ustedes señalen en el libro, esta expresión es lo que nosotros llamamos forma propia de la ley de distribución de velocidades. Forma propia. Después vamos a ver, hoy queremos llegar a una expresión que se llama forma impropia, que deriva de esta, que va a ser muy útil para resolver los problemas del listado. Que en definitiva son problemas de la ingeniería, de los mecanismos, llevados a una forma esquemática para poder aplicar los conceptos de mecánica. Entonces, fíjense, la velocidad que va a tener un punto cualquiera de un cuerpo de rototraslación va a ser la que le impone la traslación más la que le impone la rotación. Ahora vamos a ver, según el ángulo que formen tipos de movimientos vamos a tener. Entonces, para eso vamos a suponer que donde tenemos, qué macana, no tendría que haber borrado, pero les hago este resumencito. Nosotros teníamos un tau y un omega, ¿no es cierto? Vamos a suponer que analizamos, cortamos este cuerpo acá con un plano que pase por este punto, un plano normal al vector omega, y analizamos este problema, que es lo mismo, es decir, ese plano donde tenemos el vector omega y un vector tau cualquiera. Y este plano nos dividiría la papa esa que teníamos en esto, ¿no es cierto? Es decir, hemos cortado la papa al medio y nos quedamos con un plano donde tenemos aplicado tau, que es un vector libre, porque todos los puntos del cuerpo tienen tau, y omega, que es un vector axial, porque depende de dónde, omega es un vector libremente sobre el eje, pero aplicado porque hay el eje, yo no lo puedo cambiar, la posición del eje omega, porque cambiaría su implicancia a la velocidad de los puntos. Entonces, tau yo lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, donde quiera, porque es un vector libre, me indica que el cuerpo se va en la dirección de tau, con todos los puntos a la misma velocidad. Pero omega no, porque depende de dónde está localizado, me va a mover al cuerpo de una manera o de otra. Entonces ahora vamos a pasar a lo siguiente. Analizamos ese plano con el que hemos cortado el cuerpo y decimos, bueno, tenemos un omega aplicado sobre el cuerpo con una traslación en un ángulo cualquiera, que acá el libro lo llama zeta, un ángulo zeta. Entonces podemos decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a descomponer la traslación en una componente tau paralela, perpendicular a omega, vamos a llamarla normal para que a ustedes les coincida con el libro, tau normal, y a esta tau paralela, ¿correcto? Y vamos a analizar primero el caso en que el cuerpo está sometido a una tau que es paralela a la rotación. Y después vamos a ver el segundo caso, cuando un cuerpo está sometido a un omega que es perpendicular a la traslación. Una vez que veamos estos dos casos por separado, vamos a volver a este con los conceptos adquiridos. Entonces, vamos a ir a este primer caso. A ver si ustedes encuentren un ejemplo simple de algo que ustedes hacen, el que labura en un taller, el que le arregla algo a la madre, en la casa, algo que hacemos casi todos los días los mecánicos,
en el cual aplicamos una rotación y una traslación en la misma dirección que la rotación. A ver si ustedes se dan cuenta. Yo mientras le voy dibujando, si alguno se aviva me dice. ¿Nadie se avivó? Cuando desatornillas algo, profe. Claro, por ejemplo, cuando nosotros con un destornillador... La agujereadora de banco también puede ser. ¿Cómo? La agujereadora de banco, la que bajás la... Muy bien, perfecto. Perfecto. Apretar un tornillo con un destornillador o con una llave francesa, qué sé yo, lo mismo, una llave de boca. Es decir, le damos un giro, que es esto, y los filetes hacen que se produzca la traslación paralela. ¿Qué movimiento tienen los puntos de la superficie del tornillo? Recorren una hélice. Es un movimiento helicoidal. Fíjense ustedes, cualquier punto como este, de la papa esa, recuerden que acá abajo está la papa, que sería el tornillo cortado al medio. Si yo agarro el tornillo, la mecha del que decía la agujereadora, agarro un punto de la mecha, por ejemplo, en la superficie exterior de la mecha, voy a tener lo siguiente. Por un lado, la mecha tiene una velocidad, o el tornillo tiene una velocidad, dada por la traslación paralela a omega. Y por otro lado, tiene una velocidad tangencial, omega vectorial R, donde esto es R, de tal manera que cualquier punto como este, P sub I va a tener una velocidad en el plano este, dada por omega vectorial R, me va a dar una tangente a la circunferencia, omega vectorial R, y una traslación tau, tal que la velocidad de un punto de la mecha va a ser tangente al filete, o del tornillo, ¿no es cierto? La velocidad V sub I va a ser la suma tau P más omega vectorial RI, donde este RI va a venir, en el caso del tornillo, este eje omega pasa por el centro de la sección transversal del tornillo. Entonces, acá vamos a estar en un movimiento helicoidal, cuando omega es paralela a tau. Se me produce una hélice, ¿ok? Y la velocidad está dada por esto. Yo les determino la velocidad porque la aceleración del punto no es más que derivar esto. La aceleración será la derivada de la traslación respecto del tiempo más la aceleración angular que yo le imponga con la llave, podría ser que se lo dé a velocidad angular constante o no, vectorial RI, es decir, derivo este por este sin derivar, ahora más este sin derivar por la derivada de este, que va a ser la velocidad producida por la rotación, que va a ser omega vectorial RI. Donde vamos a tener la aceleración de la traslación, la aceleración tangencial dada por la variación de omega, y la aceleración normal, que es la que hace que la velocidad de este siga la trayectoria circular. No sé si más o menos en este movimiento les queda claro, ¿correcto? Cualquier pregunta me dicen, ¿eh? De paso les voy comentando que este lápiz con el que estoy dibujando hoy es un lápiz muy barato, después se lo muestro cuando volvamos a mi imagen. Que lo único que tiene es una gomita, es un cacho de plástico con una gomita que tiene la propiedad de actuar como el dedo. Miren, ahora rayo con el dedo y ahora rayo con la gomita. Ustedes ni lo notarían, pero el dedo llena de grasa y la gomita no. Esa es la diferencia.
Entonces, ¿qué pasa? Me compré este lapicito, comprado acá en la Galería Visión 2000, el otro día me salió 150 pesos. O sea, podríamos hablar de $1. Bueno, como tengo un hijo en Europa, le pedí óptico, que es otra cosa. Es un lápiz que se conecta con la pantalla del iPad vía Bluetooth. Entonces, se pueden hacer realmente maravillas. Bueno, ese lápiz ya está comprado y si tengo suerte y repatrian a un médico argentino que está en España, me lo traería ahora ya entre mayo y junio. Así que si seguimos dando clases así, vamos a tener una mejor producción en cuanto a lo que es dibujos. Pero como ese lápiz comprado allá vale 105 euros. Imagínense lo que tendrá dentro. Es de, por supuesto que es de Apple, ¿no? Muy bien. Bueno, una digresión que sirve para un poquito sacar la mente de tanta rayita rara, ¿no? Entonces, si, dado que no hay preguntas, voy a borrar esto y vamos a ir entonces a analizar ahora el caso. Qué mal que me salió esto, esperen. A ver si me sale más o menos plano, porque si no, vean ustedes. Tenemos el mismo plano, ahora tenemos omega, la de siempre, lo único que tau es perpendicular o normal a omega. Antes paralela a omega. ¿Qué va a pasar con los puntos del cuerpo? Bueno, cualquier punto, como este, por ejemplo, el P sub i, nuevamente va a tener una velocidad V sub i igual a tau, que se lo lleva para el costado ahora. Vean que tau, todos los puntos del cuerpo se los está llevando para allá, con esa dirección. Quiere decir que una componente de la velocidad de P sub i va a ser tau y va a tener una velocidad en el mismo plano dada por la rotación de P sub i alrededor de omega, que va a ser la velocidad tangente a esta circunferencia, omega vectorial RI. Parecería que respecto del problema anterior no cambió nada. Sin embargo, acá vean ustedes que este vector se forma por dos vectores coplanares, porque este vector, omega vector RI, está en el plano de la figura, en el plano pi, digamos, mientras que tau también está en el plano i. Antes teníamos el vector de la rotación, que era ese, con la tau normal, y nos daba una cosa así, y salía haciendo una hélice. Ahora, ¿qué saldrá haciendo esto? Porque obviamente no es el mismo caso de antes. Muy bien. Para analizar este caso, es interesante considerar lo siguiente. Vean ustedes, por ejemplo, un punto como este, del cuerpo, al que voy a llamar C, en principio, localizado a una distancia RC que no conozco. No sé, digo, mira, habrá un punto acá, tal que tau se lo quiere llevar, mejor dicho, tau está impuesto a C, como está impuesto a este, como está impuesto a este, pero justo cuando da la vuelta acá el punto con este punto que está dando una circunferencia así, va a tener una velocidad tangencial omega vector RC, tal que la velocidad de C respecto de un observador que está por acá abajo, mirando cómo la papa esta da vuelta, este señor ve que hay un punto acá que tiene velocidad nula. Porque fíjense, tau puede existir este punto tal que tau sea igual a menos este, según esta distancia. Yo lo dibujé acá, podría estar acá, no sé.
pero tal que este producto tome el valor de este y sean opuestos colinealmente. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que tendríamos, para ese punto C ahora, si aplicamos esta fórmula, vamos a tener B sub C va a ser tau más omega vectorial RC igual a 0. ¿No? Perdón, no me quedó el 0 ahí, pero bueno, ustedes entienden que es un 0 vector, ¿no es cierto? El vector nulo. ¿Se entiende esto hasta acá? Porque es importantísimo. Al decir esto, que hay un punto del cuerpo que por la composición de la relación normal más la rotación que le impone omega tiene velocidad nula, lo que estamos diciendo es que este señor ve que hay un montón de puntos acá, que en ese instante todos los puntos que están para abajo y para arriba de C no tienen velocidad respecto de él. Él observa esto. Todos los puntos que están acá, acá, acá y acá, no tienen velocidad. ¿Qué está viendo él? Si ve que todos los puntos estos del cuerpo no tienen velocidad, pero todo el resto sí. Este sí, otro por acá tendría, y así. ¿Qué movimiento está viendo él? Todos los puntos tienen velocidad menos una recta. El eje de rotación sería... Muy bien, está viendo un movimiento de rotación que llamamos instantánea porque este eje va variando a lo largo del tiempo porque fíjense que tau se está llevando todo este plano para allá. Entonces instantáneamente rota acá, pero después el eje estará por acá o por acá. Por eso es un movimiento de rotación instantánea. Si no hay preguntas sobre este dibujo, yo les voy a ilustrar esto en un caso muy conocido, que es el siguiente. Fíjense, vamos a analizar el caso de una rueda. Esta rueda, ¿no es cierto? Acá tenemos el asfalto y nosotros estamos en el marco de referencia que nos da el asfalto, la vereda, la casa, en fin. Estamos ahí viendo una rueda cuyo eje respecto de nosotros se desplaza con una traslación tau que es perpendicular al omega que acá saldría de la hoja. Perdón, si lo hago así, entra en la hoja. ¿Vamos? Entonces son perpendiculares. Omega es perpendicular a tau, vectorialmente. ¿Ok? Bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué movimiento ve este señor? Que es el que antes estaba viendo la papa y ahora está viendo la rueda. La papa se convirtió en rueda. ¿Qué ve este señor? ¿Ve un movimiento de traslación? ¿Ve un movimiento de rotación? ¿Ve un movimiento helicoidal? Sí, es rototraslación, porque tiene una traslación aplicada a un punto de la rueda, pero no me está diciendo qué tipo de movimiento es. Rototraslaciones son todas las que compongo tau con omega. Fíjense, esto, ustedes lo ven, es increíble que cosas que vemos todos los días, hasta que no nos las presentan y nos abren el bocho, no nos damos cuenta. Este señor está viendo la rueda con un punto fijo acá, C, que tiene velocidad C respecto de él, 0 en este instante. ¿Sí o no? Porque el punto, si la rueda no desliza, no hay deslizamiento, este punto es común a la rueda y es común al asfalto. ¿Qué velocidad tiene el asfalto respecto de este señor? Ninguna. Si este punto está agarrado al asfalto, tampoco tiene velocidad. Ahora, este punto, para este señor, sí tiene una velocidad tau. Quiere decir que el movimiento que está viendo este señor no es el omega aplicado acá, sino el omega
aplicado acá, en el centro instantáneo de rotación. De manera que este señor está viendo un movimiento de rotación instantánea, donde C es el centro instantáneo de rotación. ¿Y por qué digo instantáneo? Porque cuando la rueda venga por acá, si yo marqué este punto sobre la rueda y este sobre el asfalto, este lo dejo sobre el asfalto. Ahora tengo la rueda acá, marco el punto sobre el asfalto. Pero este punto sobre la rueda vino a parar acá y ahora tengo uno nuevo acá. Quiere decir que el eje de instantáneo de rotación, que era el ancho de la rueda sobre el asfalto, ahora pasó a estar acá, en este punto. Pasó de acá a acá. Quiere decir que el centro de rotación se va desplazando para este señor. Por eso es centro instantáneo. Porque él ve un movimiento de rotación instantánea acá, luego lo ve acá, luego lo ve por acá, y así donde apoye la rueda. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cuál es el análisis acá. ¿Cuál es el perfil de velocidades que este señor ve de la rueda? Bueno, él ve que este punto tiene velocidad cero. Este punto tiene una traslación tau, de manera que este omega que se produce, omega, será la velocidad sobre el radio. Entonces, si omega por R me da tau, omega por 2R me va a dar 2 tau. Y el perfil de velocidades que vemos de una rueda cuando estamos en el asfalto es este. ¿Correcto? Ahora, si estamos paraditos, como lo vemos desde adentro del auto, si nosotros estamos sentados en el auto, hace de cuenta que estamos sentados en el eje de la rueda, porque el eje de la rueda está fijo al auto. Entonces yo, que voy sentadito acá, digo, mira, yo veo que este punto de la rueda, como se desplaza para arriba, a medida que se traslada, este punto tiene una velocidad así, desde acá. Y este tiene una velocidad así. Pero qué grande, porque este no tiene velocidad respecto de este señor. Este señor está viendo un movimiento de rotación relativo al eje. Pero este señor está viendo porque este no ve la traslación. Es como si nosotros estamos acá en la Tierra, estamos sentaditos en casa, como están ustedes ahora. Y yo le digo, che, ¿vos te estás moviendo? Y vos vas a mirar la silla que está agarrada al piso y vas a decir no. Y yo te voy a decir, sí, pero yo, ¿sabés de dónde te pregunto eso? Desde la estación espacial que está dando vuelta fija a la Tierra. Entonces, yo que estoy en un punto fijo del espacio, te voy a ver a vos que estás yendo a 700 kilómetros por hora tu cabecita, porque la Tierra te está llevando con su velocidad de rotación. Entonces, no sé si alcanzan a darse cuenta que el verdadero movimiento, el movimiento que ve el observador absoluto, desde el marco absoluto, no desde un marco relativo, es el que está graficado, y es una rotación instantánea alrededor de este punto. Es un movimiento de rotación instantánea, que sería lo mismo, voy a borrar, que si yo les doy el mismo ejemplo en la escalera que les dije hoy para resolver, no sé si hasta el final se lo dije, me parece que sí. Ya me parece que hace mucho que empezamos la clase. Si este es el punto A y esto es B sub A, y esto es la velocidad B sub B del punto B, esta chapa respecto de un señor que está acá, en el piso, junto a la pared, este señor lo que está viendo es que el tablón o la escalera se está deslizando respecto de la pared. Ahora, él lo que está viendo para ver estas dos velocidades, él está viendo que esa escalera rota en el centro instantáneo de rotación con una rotación omega tal que
la velocidad de A es igual a omega por RA, digamos, estoy hablando en términos de módulos, y la velocidad de B es igual a omega puesto acá, por RB. Y esto también es una forma de resolver el problema de la escalera que antes lo habíamos resuelto con la condición cinemática de rigidez. ¿Entienden? Porque lo único que puede hacer que estas dos velocidades sean perpendiculares es que la cosa esté rotando acá. Un instante después, ¿por qué este es centro instantáneo de rotación? Porque cuando la escalera venga por acá, ahora el centro instantáneo va a estar acá. Y el centro va a ir describiendo una trayectoria respecto de este señor, así como el del auto, el centro instantáneo de rotación iba agarrado al asfalto y este señor lo veía desplazarse por el asfalto a medida que avanzaba la rueda. Acá lo que él está viendo es que el centro instantáneo de rotación describe una curva a medida que los extremos de este tablón deslizan por la pared y el piso. Entonces él sabe que en este instante tiene una rotación instantánea acá, tal que este omega por esto me da la velocidad de este, y este omega por esto me da la velocidad de este. Y así podemos observar por qué le llamamos centro instantáneo de rotación, porque se va desplazando respecto del observador, no es constante. Bueno, entonces, vamos a ver ahora el caso de rotaciones alabeadas. Recuerden de geometría analítica que dos rectas son alabeadas cuando no se encuentran en el espacio. No es el caso de, digamos, sería un caso extremo las rectas paralelas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos este mecanismo, ahora, fíjense, ahora tenemos un disco que gira con omega 2 y un bastidor que gira, nosotros estamos acá, con omega 1, como pasa siempre. Omega 1 y omega 2. Vean que ahora omega 2, vector, voy a dibujar este sentido, en este sentido, para poder decir que omega 2 sale del pizarrón y no que entra, porque si no tenemos que dibujar para atrás. Entonces, fíjense, ¿cómo son? Omega 1 tiene esta recta de acción. Omega 2 tiene una recta de acción que acá es perpendicular al plano del pizarrón. Pongan un lápiz en esta dirección y un lápiz en una dirección normal, alejado de esta distancia entre sí, y van a ver que nunca se van a cortar. Bien, a esto se le llama rotaciones alabeadas, o rotaciones del tipo gaussas, y tienen la siguiente particularidad. Vean ustedes lo siguiente. Si yo traslado omega 2, lo traslado acá, pero a su vez le aplico menos omega 2, y acá puse omega 2, no estoy introduciendo nada que altere el movimiento de esto, porque en definitiva introduje el vector nulo acá. Ahora, si yo sumo este omega con este, voy a tener un omega total que es la sumatoria de los omega i. Y por otro lado, esto me va a dar recuerden que una cupla, esto es una cupla, ¿cómo le llamábamos si no? Cupla de rotaciones o... espera, me escapa a ver cómo le llamamos en el libro.
para rotaciones, par de rotaciones, par, en vez de cúpula, no me acordaba de eso. Bueno, el par de rotaciones nos va a dar una cierta traslación tau. De manera que todos los puntos de este cuerpo, tienen una velocidad tal que es la traslación dada por la cupla más la rotación dada por la suma de todas las rotaciones que sumamos en forma concurrente vectorial RI, ¿no es cierto? Donde el RI será un vector posición desde el vector omega a RI. Y entonces, lo que vamos a tener en el caso de rotaciones gaussas es, fíjense, hay un vector tau que se lleva a un vector en el plano omega vector RI. De manera que en el plano que está perpendicular al vector omega. Y por lo tanto vamos a tener un movimiento helicoidal instantáneo que se va a dar sobre el eje omega con la traslación tau. Es el movimiento más general que podemos tener de un cuerpo en rototraslación. Es decir, se está produciendo una hélice en un eje que no es fijo. Es como si nosotros fuésemos apretando ese tornillo a medida que el bloque donde vamos atornillando el tornillo se está desplazando. Entonces tenemos un movimiento helicoidal que cada vez que le damos el movimiento helicoidal, el bloque se nos desplaza y nos corre el eje del movimiento helicoidal a otro lugar en el espacio. Bueno, todo esto lo van a ver en los problemas, por supuesto, y lo van a aplicar y van a ver cómo se utiliza cada concepto. Entonces, para llegar a la práctica, y después ya veríamos lo que nos falta del videíto para este tipo de ejemplos, vamos a desarrollar la forma impropia de la ley de distribución de velocidades, que es la siguiente. Fíjense lo siguiente, nosotros decimos esto, tenemos acá que se desplaza con un tau y un omega cualquiera, ¿no es cierto? Formando un ángulo cualquiera. ¿Qué tenemos acá? Un movimiento helicoidal instantáneo. Bien, nosotros somos este observador. Y decimos, fenómeno, si yo tengo que averiguar la velocidad de un punto P sub i, digo, la velocidad de i, por la forma propia de distribución, es igual a tau más omega vectorial RI, donde el vector posición RI lo saco de un punto del eje omega. Hasta ahí, perfecto. Si yo conozco tau y conozco omega, con esta expresión saco la velocidad de cualquier punto del cuerpo. A esa potencialidad de conocer la velocidad de cada punto del cuerpo se lo llama estado de velocidades del cuerpo. No es que voy a calcular la velocidad de todos los puntos, pero si quisiera podría hacerlo. Entonces conozco el estado de velocidad. Puedo analizar la velocidad de cualquier punto si conozco cómo se traslada y cómo rota, y el ángulo que forman tau con omega. Ahora, si a mí la realidad, en vez de darme tau, me dan la velocidad de un punto cualquiera, b sub 1, como dato, no conozco tau, y me dicen, bueno, resolveme el problema, ahora no te doy tau, pero decime cuál es la velocidad de b sub i. Yo no puedo decir, ahora, b sub i es igual a b sub 1 más omega vectorial RI. Porque, ojo, esto no es tau. Esta es la velocidad de este cuerpo, de este punto del cuerpo,
que además de tau tiene adentro omega vectorial R. Entonces, yo no puedo reemplazar en forma directa tau por la velocidad de un punto del mecanismo. Pero sí puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer lo siguiente. Voy a decir, bueno, fenómeno. Yo sé que la velocidad del punto 1, la velocidad del punto 1, por formar parte de este cuerpo, va a ser igual a tau, que no lo conozco, más omega vectorial R1, que sería, R1 sería desde un punto, perdón, les dibujé mal acá, es desde un punto del eje omega, no de tau, discúlpenme. Me voy a corregir este vector. Che, ¿cómo me irán siguiendo que no me dijeron eso? Parate, a ver. Bueno. Claro, tomé tau como el vector omega, y es... tenía el coso, qué mala suerte. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que borré? Tengo tau y omega, borré el cuerpo nada más, esta cosa así. Bueno, fíjense, si esto es P sub i, decíamos acá, para volver a la primera, P sub i está impreso de tau, que es esto, y de omega, vector RI, que es ahora el vector omega es este, tomo un punto de omega a RI. Este sería esta parte, omega vector RI, me da la velocidad del otro, tal que esto más esto me da tau. Fenómeno. Ahora, en vez de darme tau, bien tachado acá, me van a dar como dato la velocidad de un punto. Sea porque yo quiero forzar a que el mecanismo tenga esa velocidad en ese lugar, o porque hay un vínculo que hace, que fuerza a que el cuerpo en ese punto tenga determinada velocidad. Entonces yo voy a decir, bueno, no conozco tau, pero yo sé que B sub 1, por la forma propia, sería igual a tau más omega vector ahora R1, desde un punto del eje de rotación, que es este. Entonces ahora, si resto, voy a tener BI menos B1, tau se va, me queda igual a omega vectorial R I menos R, hay un menos R1. ¿Pero qué es RI menos R1? RI menos R1 es esto. Conclusión, lo que me está diciendo es que la velocidad de un punto I, cuando no conozco la traslación, pero sí conozco la velocidad de un punto dato, es B sub 1, paso este al otro lado, más el omega vectorial R de 1 ahí. Entonces, a este punto 1 se lo llama centro de reducción del movimiento, centro de reducción, porque lo tomo en forma falsa, como si fuese el reemplazo de tau, pero dado que B1 no es tau, entonces a omega lo posiciono sobre el centro de reducción y no lo considero más en la posición real que estaba. Es como una forma de compensar. Correr el eje omega al centro de reducción es una forma de compensar, de decir que todos los puntos van con la velocidad B sub 1 cuando no es cierto. Entonces, a esta expresión se la llama forma impropia de la ley de distribución de velocidades. Esta era la propia y esta es la impropia. Se la voy a poner en limpio, es decir, ustedes van a decir que la velocidad de un punto cualquiera, de un mecanismo, es la de otro punto del mecanismo que tienen como dato,
llamémosle centro de reducción, más el omega localizado en el centro de reducción, vectorial la distancia que hay entre el centro de reducción y el punto I. Esta expresión va a ser de vital aplicación en la práctica. Así que bueno, esperemos que el miércoles, cuando arranquen con estos conceptos, lo aclaren un poquito más. Desde ya esto hay que estudiarlo, hay que concentrarse, leerlo. No duden en vía aula virtual. Cualquier pregunta que tengan, formúlenmela, porque nadie nació sabiendo esto, ni siquiera tenemos, hasta que lo incorporamos bien, un concepto claro de qué nos dice a nosotros esto como ingeniero mecánico. Van a ver cómo estas herramientas en la segunda parte de la materia pasan a ser auxiliares, son conceptos que vamos a incorporar hasta el segundo parcial y que luego nos van a permitir conocer la cinemática para hallar la cinética, que ya vamos a hablar de fuerzas, de masas, que ahora no estamos hablando. Yo les voy a pasar videitos de composición de rotaciones, que es lo que nos está faltando. Perdón, tenía que compartir. Voy a compartir pantalla. Y ahora vamos a ir a donde tenemos el videito. Acá. Bueno, recuerdan que analizaremos ahora el de suma de rotaciones. En el ejemplo que damos a continuación, que es el caso de un aerogenerador de eje horizontal, vemos que las aspas rotan sobre sí mismas, pero a su vez todo el conjunto cabezal del aerogenerador rota sobre el eje vertical. Es importante este último movimiento de rotación sobre la vertical, porque las aspas tienen que enfrentar el viento bien de frente a la corriente. De manera que los aerogeneradores de eje horizontal tienen mecanismos que lo posicionan. En este caso vemos una veleta que acciona mecanismos de autocontrol en el interior de la máquina, que efectúa esta última rotación. De manera que el conjunto está sometido a dos rotaciones concurrentes que, como vimos en la teoría, dan como resultado un movimiento de rotación instantánea respecto de un observador situado en el marco de referencia que estaría dado por el piso. En este caso mostramos un banco de prueba de girocompases utilizado en naves de la Marina e instalado en la base naval del Puerto Belgrano. Amurado a la mesa, el girocompás en servicio y alimentado es sometido a rolido, cabeceo y guiñada, simulando las tres rotaciones de un navío en el océano. Se trata de tres rotaciones concurrentes que le confieren al girocompás el movimiento de rotación instantánea típico de los giróscopos. En el banco, los girocompases son calibrados y luego utilizados a bordo para indicar el rumbo del barco. El último de los movimientos compuestos que vamos a ilustrar es una animación de un trabajo de promoción de la materia realizado por dos alumnos. Se trata de un movimiento donde se componen tres rotaciones y cuya composición da como resultado un movimiento rototraslatorio helicoidal instantáneo. Vemos el movimiento de un brazo rotante que transporta un motor impulsor de un disco en rotación. Se distinguen tres rotaciones simultáneas: la del brazo alrededor del eje vertical, la del disco sobre su propio eje, ambas entre sí alaviadas o gaussas,
y la del motor alrededor del soporte en el brazo, que es concurrente con la propia del disco. El disco, por lo tanto, se encuentra impreso de 3 rotaciones. La suma de las concurrentes impondrá un movimiento de rotación instantánea alrededor del bastidor, el que, compuesto con la rotación sobre el eje Z, dará un movimiento helicoidal instantáneo rototraslatorio. Un buen ejemplo de composición de traslaciones con rotaciones es el que vamos a observar en la herramienta del torno control numérico computarizado que vimos en los movimientos simples. Aquí la herramienta tiene una superposición de avances y movimientos en el eje de la cota que le imponen una rototraslación. Se trata del trabajo sobre aluminio fundido para la construcción de una bandeja alojamiento para pegas. La herramienta de punta esférica rota a 7000 revoluciones por minuto y se traslada a 1960 milímetros por minuto en el plano horizontal. En el eje vertical, es decir, la carga, se mueve a 100 milímetros por segundo. El encaje de desbaste vertical es de medio milímetro y el horizontal de 4 milímetros. Para la pieza de poliuretano se trabaja con una fresa de 16 milímetros de diámetro. Aquí el encaje es 12 milímetros, el husillo rota a 2865 revoluciones por minuto y la herramienta avanza a 1200 milímetros por minuto. Pueden observarse movimientos simultáneos de traslación y rotación de la herramienta, cuya composición confiere a la misma un movimiento rototraslatorio helicoidal instantáneo.